Bueno, jóvenes, buenas tardes. Hoy día 27 de abril, damos inicio a la sesión de clase número 6 correspondiente a la semana 4 de las labores formativas en la unidad didáctica de técnicas de producción. El tema que vamos a tratar hoy día tiene como título procesos de trabajo, ¿no? Procesos de trabajo. ¿Qué entendemos por procesos de trabajo? En un sistema de relaciones entre los elementos de la naturaleza y con respecto al ser humano, esa relación tiene como finalidad obtener un producto final que puede ser un bien o un servicio, ¿no? En ocasiones implica la transformación que el hombre lleva a cabo a fin de convertir la materia prima, que le vamos a llamar objeto, para obtener un producto final, convirtiéndose entonces en un proceso productivo, ¿no? Esta definición de proceso productivo ya lo hemos visto en clases anteriores, pero podríamos decir que el proceso productivo son el conjunto de actividades que transforman los objetos de trabajo o insumos en productos, bienes o servicios. Entonces, el proceso de trabajo viene a ser el conjunto de actividades humanas que bajo una organización de trabajo, que generalmente puede ser una empresa, y en caso de mecánica puede ser un taller, ¿no? Interactúa o hay una interacción entre el objeto y los medios. Y viene a ser parte del proceso productivo, ¿no? Eso podemos entender como proceso de trabajo, ¿no? Es un conjunto de actividades humanas que bajo una organización de trabajo interactuamos el objeto o la materia prima con los medios de transformación para obtener un producto, un bien o un servicio, ¿no? Y podemos decir que el proceso de trabajo es parte del proceso productivo. El proceso productivo es el macro, ¿no? Es lo que conocemos en general, ¿no? En la clase pasada vimos la definición de lo que era un proceso productivo, ¿no? Un proceso de fabricación, y hoy estamos viendo lo que es un proceso de trabajo, ¿no? Entonces, los elementos que conforman un proceso de trabajo, que generalmente esto nos relaciona en forma dinámica, integral y amplia, y nos obliga a hacer un análisis detenido del proceso de trabajo y sus componentes, ¿no? Entonces, como componentes del proceso de trabajo tenemos el objeto, el material, ¿no? La materia prima, productos semiterminados o productos terminados también, que vienen a ser el objeto, el cual lo vamos a transformar, ¿no? Otro componente es el medio. Otro componente es la actividad. Y el cuarto componente será la organización y división del trabajo, ¿no? El trabajo no solo transforma la naturaleza para la producción de bienes y servicios, sino que además el hombre, en general vamos a hablar de hombre y mujer, ¿no? Son transformados para su autorrealización, ¿no? Como generalmente vemos en este mundo, ¿no? Un ser humano se siente realizado cuando, ¿no? Realiza una actividad, ¿no? Una actividad, ¿no? Y eso es lo que generalmente conocemos como el trabajo, ¿no? El trabajo. Los elementos del proceso de trabajo, o los elementos de un proceso de trabajo, ¿no? Los componentes de un proceso de trabajo tenemos el objeto de trabajo que hemos estado llamando, ¿no? El objeto de trabajo es el sobre el que se va a actuar, ¿no? Puede ser la materia prima, pueden ser subproductos, productos intermedios y productos finales, ¿no? Este es el objeto de trabajo, al cual vamos a realizar una transformación, ¿no? Otro componente son los medios de trabajo. Cuando hablamos de los medios de trabajo, ¿no?
son los que, con los cuales se actúa sobre, son los que actúan sobre el objeto de trabajo, ¿no? Y los medios de trabajo podemos decir que son las maquinarias, los equipos, las herramientas, ¿no? Que son los que van a transformar el objeto de trabajo para obtener un determinado producto o servicio. La actividad es un tercer componente del proceso de trabajo. Esa actividad, podemos decir que es la interacción entre el hombre y el objeto, los medios y el ambiente de trabajo, ¿no? Y tenemos la organización del trabajo, que es cómo se organiza este trabajo. Generalmente podemos decir que es una jornada, es el ritmo de trabajo que se va a llevar a cabo y es el salario que se va, ¿no?, a otorgar a la persona que realiza determinada jornada de trabajo, ¿no? Como podemos ver, los elementos de un proceso de trabajo, ¿no?, están relacionados para obtener un producto final, un bien o un servicio, ¿no? Y estos son organizados mediante el objeto de trabajo, que viene a ser la materia prima, los medios de trabajo, que son los recursos, y la actividad, que es la que transforma la materia prima para obtener un bien o un servicio, ¿no? Como lo podemos observar en forma detallada en este gráfico, el cual nos indica cuál es la secuencia de, o cómo interactúan los elementos del proceso de trabajo, ¿no? En forma más detallada vamos a ver los elementos de un proceso de trabajo. Cuando hablamos del objeto de trabajo, generalmente son las materias primas. También pueden ser productos intermedios o productos finales que son transformados en bienes y servicios, ¿no? Mediante el proceso de trabajo utilizado por los trabajadores, ¿no? Y cuando el proceso de transformación se realiza sobre los individuos, tales como el proceso educativo, estaremos hablando también de un sujeto de trabajo, ¿no? En este caso, acá estamos formando personas, ¿no?, en el cual hacemos un proceso de trabajo. Este proceso es un proceso educativo, ¿no? Y donde estaremos transformando, estaremos hablando mediante la palabra al sujeto de trabajo. En este caso, vienen a ser los alumnos, ¿no? Es importante conocer las características de los objetos, porque generalmente estas influyen en las características del proceso de trabajo, que pueden ser procesos peligrosos, y en los impactos que pueden tener estos en la salud del trabajador, ¿no? En la salud del trabajador. Otro elemento que podemos detallar también es el medio de trabajo. El medio de trabajo son todas aquellas máquinas, equipos, instrumentos o herramientas que forman parte del producto de la infraestructura empleados en el proceso de trabajo para la producción de un bien de uso y consumo o para la prestación de un servicio, ¿no? El vínculo de la actividad con el objeto está dado mediante los instrumentos, herramientas, equipos. Por ejemplo, si tenemos un taladro, un tractor, una máquina de soldar, un bisturí, una máquina de coser, un montacargas, o bombas también que se utilizan, que son maquinarias, equipos e instrumentos que son empleados para la producción de bienes o servicios, ¿no? A eso se refieren los medios de trabajo, ¿no? Es el vínculo de la actividad que estamos realizando con el objeto al cual estamos transformando. Y ese vínculo está dado generalmente por, ¿no?, instrumentos o herramientas, ¿no? Por ejemplo, si voy a realizar un agujero en una plancha de metal, ¿no?, ese vínculo va a estar dado por el taladro, ¿no? Por el taladro. Si voy voy a sembrar o voy a cosechar, ¿no?, o voy a preparar la tierra de cultivo, generalmente hacemos uso del tractor, ¿no? Si vamos a hacer movimiento de tierra, ¿no? Lo mismo, si voy a hacer una puerta, una ventana de metal, hacemos uso de la máquina
de soldar, ¿no? Si el médico va a operar, hace uso de bisturí, ¿no? Entonces, ese es el que establece el vínculo entre el objeto de trabajo y, y, y el personal que realiza el trabajo, la persona que realiza el trabajo, ¿no? En un sentido más amplio también podemos mencionar los edificios, las construcciones destinadas para la producción, los ferrocarriles, las carreteras, ¿no? Las líneas de electricidad, los canales, etcétera, ¿no? Que generalmente podemos decir que la Tierra no sirve, es el medio universal de trabajo, ¿no? Cuando hablamos de actividad como elemento del proceso de trabajo, estamos refiriéndonos a que esta actividad es la intervención del trabajador o del ser humano que opera interactuando entre el objeto y los medios de trabajo, es decir, ¿no? Cuando invertimos física e intelectualmente los trabajadores, ¿no? Mediante tareas en su conjunto o parte de las operaciones y acciones que se deben realizar para cumplir con la intención del trabajo, donde existe una interacción dinámica entre el objeto de trabajo, ¿no? Y el ser o las personas que están haciendo esta transformación mediante el uso de los medios de trabajo, que son las herramientas, máquinas, equipos, entre otros, que son las que intervienen en dicha transformación, ¿no? En dicha transformación. Por ejemplo, tenemos una actividad, en este caso, tenemos un trabajador, una persona que va a realizar un taladrado en esta columna, ¿no? Esta columna. Entonces, el instrumento de trabajo es el taladro, ¿no? El objeto de trabajo es esta columna o esta columna, ¿no? O elemento en el cual voy a realizar la perforación, ¿no? Esta operación va a ser realizada por el obrero o la persona encargada de realizar el trabajo, ¿no? Mediante su fuerza de trabajo, ¿no? A esto se refiere como actividad y viene a ser un elemento del proceso de trabajo. Acá tenemos más ejemplos de proceso de trabajo, por ejemplo, acá se está cosechando en un campo de cultivo. En esta gráfica tenemos este proceso de trabajo en el cual se está realizando un ensamblaje de un auto, ¿no? Acá lo mismo, acá se está haciendo un mantenimiento de un determinado equipo, ¿no? Y acá tenemos una sala de operaciones en la cual se está haciendo una intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de procesos o de actividades de procesos de trabajo, ¿no? Como último elemento, como elemento también tenemos dentro de los procesos de trabajo, tenemos la organización y la división del trabajo, ¿no? Esta es una manera como las personas o los seres humanos se organizan para trabajar y la forma como se han dividido las tareas o los puestos de trabajo en determinada empresa o en determinado, ¿no? Taller, ¿no? Dentro de sus objetivos está de sistematizar las actividades de los trabajadores y regular el funcionamiento de los objetos y medios de trabajo. Otro objetivo es de vincular los recursos humanos y materiales de acuerdo con un plan que se desarrolla. Podemos decir que hay un plan maestro de producción, ¿no? En el cual este plan maestro de producción vincula los recursos humanos y los materiales, ¿no? Y como tercer objetivo es de jugar un papel determinante en las características de las actividades físicas y mentales de los trabajadores, ¿no? De los trabajadores. Por ejemplo, a esto se refiere generalmente a veces cuando hay una producción continua dentro de una empresa, ¿no? Por ejemplo, que fabrican autos en serie, ¿no? Entonces, el recurso humano ¿no? O los trabajadores no son robots. Entonces, existen métodos de trabajo en el cual hay tiempo de descanso, tiempo de parada para realizar determinadas operaciones de trabajo, ¿no? Y lo cual se está planificado dentro de un plan maestro de producción, ¿no? Elementos de un proceso de trabajo, cuando hablamos
distribución del proceso de trabajo, generalmente esta distribución se realiza en función al tiempo de trabajo, a la cantidad e intensidad del trabajo, a la función, ¿no? A la función de la vigilancia del trabajo, en función al tipo de actividad que se está realizando y en función a la calidad que queremos obtener del producto. Esto se conoce como la calidad del trabajo, ¿no? Cuando hacemos una distribución del proceso de trabajo, generalmente esta distribución se hace en función al tiempo que vamos a emplear para realizar determinado trabajo. Esto se refiere a que debemos tener un tiempo de duración de la jornada diaria y semanal, ¿no? De los trabajadores. Tenemos otros que son las horas extras. Tenemos cuando es necesario hacer un doble turno, ¿no? Cuando debe haber una vigilancia, generalmente dada por las guardias, ¿no? Cuando tiene que ver con el tipo de turno, puede ser diurno, ¿no? Puede ser de noche, ¿no? Y la forma como el personal lo vamos a hacer rotar para hacer una correcta rotación de turnos, ¿no? Turnos de trabajo. Si la distribución del proceso de trabajo se hace en función a la cantidad e intensidad del trabajo, esto generalmente está relacionado con los grados de atención, con los tiempos y movimientos y ritmos, con la forma repetitiva que se realiza una tarea, ¿no? Y esto generalmente está estimulado por los pagos a destajo y por las primas de producción y por los controles de ritmo, ¿no? Por los controles de ritmo, ¿no? Esto está en función a la cantidad y la intensidad del trabajo que hemos distribuido en determinado proceso de trabajo, ¿no? Cuando lo hacemos en función al tipo de actividad que realiza el trabajador, lo relacionamos con las dificultades de comunicación y aislamiento, con el esfuerzo físico intensivo, con las dificultades de desplazamiento. Por ejemplo, hay trabajadores hay tareas o actividades que se realizan en altura, ¿no? Sobre tierra, cuando se hace bajo tierra. Entonces, esto significa diferentes tipos de esfuerzos, ¿no? Tipos de esfuerzos de determinada actividad de trabajo, ¿no? También se tiene en cuenta la monotonía y la minuciosidad de la tarea, ¿no? O sea, cuánto de minucioso debe ser el trabajador para realizar determinada tarea o actividad de trabajo, ¿no? Eso se refiere en cuanto a la función del tipo de trabajo. Si lo hacemos en función a la calidad del trabajo, esta distribución del proceso de trabajo lo hacemos en función a la calidad del trabajo, esto podemos hacerlo en base a que ese trabajo lo vamos a hacer una respectiva calificación, cuando tenemos en cuenta las posibilidades de iniciativa del trabajador, cuando hacemos una dirección de la actividad, y esto generalmente está íntimamente ligado con la calidad del trabajo, ¿no? Esta calidad generalmente se planifica, ¿no? Se controla, está en función al grado de experiencia que tiene el trabajador, que sean, podemos decir, su profesionalidad, ¿no? Y la experiencia del trabajador, ¿no? Y esto generalmente también está basado en el interés que tienen los trabajadores de realizar determinada actividad de trabajo y en la satisfacción que les da a realizar determinados trabajos, ¿no? Está íntimamente ligado con el trabajador. Cuando hacemos una distribución del proceso de trabajo en función a la vigilancia del trabajo, acá tenemos que ver con las formas de control que vamos a adoptar, ¿no? Con respecto a los productos, al control de calidad y a la supervisión, ¿no? Y acá se establecen las características de supervisión que debemos planificar para obtener, ¿no? Productos de óptima calidad, ¿no? Entonces, este proceso de trabajo tiene ciertos aspectos que son positivos y son negativos, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos positivos de los procesos de trabajo? Generalmente
cuando tiene que ver con una transformación de la materia prima, que en este caso decimos el objeto, para la obtención de un producto, bien o servicio, ¿no? Otro aspecto positivo es la remuneración económica que percibe el trabajador, y otro aspecto positivo es el desarrollo de las capacidades del hombre o del trabajador y su autorrealización, ¿no? Estos son los aspectos positivos que debemos tener en cuenta dentro de los procesos de trabajo. Dentro de los aspectos negativos tenemos, generalmente esto está ligado con los factores de riesgos presentes en los procesos de trabajo, que pueden afectar la salud del trabajador y el desarrollo de sus capacidades físicas e intelectuales, ¿no? Eso cuando se realiza procesos de trabajo peligrosos, generalmente está ligado con los trabajos en minería, ¿no? En socavón, ¿no? Donde hay bastantes riesgos, y generalmente se quieren trabajadores que estén en capacidades físicas e intelectuales óptimas para poder realizar determinadas tareas o actividades, ¿no? Dentro de los procesos de trabajo. También tiene que ver generalmente con el medio ambiente, ¿no? Desde el punto de vista ecológico, que son factores también de riesgos, ¿no? En los procesos de trabajo. Por ejemplo, en minería, el uso del mercurio para lavar el oro, ¿no? El mercurio es un elemento químico que es bastante tóxico, y generalmente para que se degrade necesita mucho tiempo, y generalmente es bastante difícil que esto se degrade, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, también en los trabajadores que realizan actividades de soldadura, ¿no? Generalmente por arco eléctrico, donde hay gases tóxicos, ¿no? Donde deben tener en cuenta ciertas normas de protección de seguridad e higiene, ¿no? En conclusión, podemos decir que la actividad humana para los procesos de trabajo es un elemento principal del proceso laboral. Si no hay actividad humana, no hay generación de bienes o de servicios. Cada trabajador generalmente requiere un esfuerzo físico y mental, habilidades y capacidades, ¿no? Que son importantes. Y el tipo de procesos, desarrollo técnico y la organización definen las características de determinada actividad, ¿no? Dentro del proceso de trabajo. Entonces, he aquí que la actividad humana es uno de los componentes muy importantes dentro de un proceso de trabajo, y en lo cual tiene que tenerse bastante en cuenta, ¿no? Y generalmente esto, ahora actualmente se exige bastante que haya programas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Son normas que deben cumplirse, hay una legislación vigente para las actividades industriales, ¿no? Que son de seguridad y salud en el trabajo. Si queremos hacer una reconstrucción de un proceso de trabajo o una reingeniería, como se conoce actualmente, ¿no? Generalmente la obtención de la información del proceso de trabajo, sus elementos, ¿no? Como son los objetivos, los medios, actividades de organización y división del mismo, se discute generalmente en un grupo homogéneo, ¿no? En un grupo homogéneo, ¿no? Entonces, en resumen, podemos decir que el proceso de trabajo engloba, ¿no? Estos 4 componentes o elementos, como son el objeto de trabajo, los medios, la actividad y la organización, ¿no? Que son importantes para tener un proceso de trabajo óptimo y de calidad, ¿no? Entonces, estos son elementos o componentes de trabajo que están íntimamente relacionados para poder tener un exitoso proceso de trabajo, ¿no? Con esto estamos concluyendo la clase de hoy día respecto a lo que es el proceso de trabajo, sus componentes, sus aspectos positivos, sus aspectos negativos, ¿no? Y cuán importante es la actividad humana como componente del proceso
de trabajo. Bueno, con esto damos por concluida la sesión de hoy día de clase. Muchas gracias, jóvenes. Cualquier duda, interrogante, como siempre les digo, hacerlo por medio de WhatsApp, que estamos en íntima comunicación y podemos resolver cualquier duda. O si tienen dificultades para desarrollar su cuestionario práctica calificada, ¿no? Muchas gracias.